Muchas gracias por regresar nuevamente a esta segunda sesión. Voy nuevamente a compartir la pizarra y contestar la pregunta que quedó a medias. Justo ahí se nos cortó. Ya. El momento que nosotros realizamos la operación, nos quedó este resultado de B de volumen es igual 0,0141 metros cúbicos. Así podría estar expresada la respuesta, o a veces nos ponen como habíamos explicado con notación científica. ¿Qué es lo que hace la notación científica? La notación científica no es más que ponerle un número y la coma. Aquí tenemos un 0 y la coma. Entonces, esta coma que está originalmente aquí se va a trasladar. Yo voy ubicando. Aquí se traslada un espacio, otro espacio. Y aquí se va a poner la coma. Entonces, yo pongo 1,41. Y esto es por 10. Nosotros le ponemos el 10. Y contamos el número de espacios que hemos recorrido y en base a eso va el exponente. Entonces aquí recorrió un espacio, recorrió dos espacios y eso le ponemos elevado a la -2. Y viene a ser metros cúbicos. Entonces me decía, ¿de dónde aparece este 10 a la -2? Es porque recorrió dos espacios. Supongamos que yo tenga una cantidad, que es yo así mismo. Volumen es igual a 0,00018 metros cúbicos. Así no va a encontrarle usted la respuesta. Entonces, la respuesta va a estar B es igual. Esta coma se va a trasladar hasta que encuentre un número. Entonces, aquí le encuentro un número. Entonces, va a quedar 1,8. Usted le pone el por 10 y vamos a ver cuántos espacios recorrió la coma. Recorrió 1, recorrió 2, recorrió 3, recorrió 4, recorrió 5. Y eso le pone aquí por 10 elevado a la -5 metros cúbicos. Supongamos que yo tenga un B de volumen es igual a 258,000 metros cúbicos. Pero la respuesta no está así, la respuesta está puesto con un 10. Entonces, ¿qué es lo que está hecho? Volumen es igual. Aquí no hay la coma. La coma se sobreentendería que está acá al final. Esta coma va a trasladarse hasta que tenga un número. 2,58. Nosotros le ponemos el por 10. ¿Cuántos espacios recorrió la coma? 1, 2, 3, 4, 5 espacios. Y ese es el exponente que le pongo. La diferencia es que como está yendo al lado izquierdo, el exponente es positivo. Cuando va al lado derecho es negativo, porque estos son números pequeños. 0,00 algo es un número pequeño, pero 258,000 es un número grande. Entonces la potencia es positiva y ahí vendría a ser metros cúbicos. Espero haber complacido la pregunta de la persona que me... Gracias, Lizzy. Listo. Ya, vamos al segundo ejercicio, por favor. Justo se nos acabó terminando. El ejercicio número 2, como le decía, yo ya no le voy a copiar, ¿no? Usted pasará del módulo y aquí está hecho simplemente la resolución. Voy a poner datos del problema. Siempre en ejercicios de física, saque datos. Dice, calcular el peso específico del aluminio, sabiendo que el peso de 8,100 newtons. Entonces, vamos, ¿cómo simbolizamos el peso? Se simboliza con la letra W. W es igual a el peso 8,100 newtons. De metal ocupa un volumen de 3 metros cúbicos. Entonces, ese es otro dato que me da el volumen es igual a 3 metros cúbicos. Incógnita, ¿qué es lo que me pregunta? Aquí hay dos incógnitas, ¿no?
Dice, calcular el peso específico. Entonces era esta como la Y media curvadita, así se representa el peso específico. Del aluminio, dice, ¿no? Sabiendo que el peso de 8.100 newtons de metal ocupa un volumen de 3 metros cúbicos. Determinar también la densidad del aluminio. Entonces también me pide la densidad. Para este ejercicio no hay ningún esquema. Solución. Una vez ya teniendo ordenado los datos, pasamos a la solución. Primerito calculamos para el peso específico. Entonces pongamos aquí, para el peso específico. Dos puntos. La fórmula para el peso específico es igual al peso sobre el volumen. Pues veamos si es que tengo. El peso sí tengo, el volumen sí tengo, solo hay que reemplazar. Aquí me ha dado todo. El peso específico es igual. El peso, 8.100 newtons, la unidad no le pongo, sobre el volumen vale 3. Lo único que debe hacer es 8.100 dividido para 3, me queda 2.700. ¿Qué unidad? El peso está en newtons y el volumen está en metros cúbicos, newton sobre metro cúbico. Entonces, esto no fue dificultad porque todos los datos ya lo teníamos. Luego me pide la densidad. Entonces, pongo aquí para la densidad. Sabemos nosotros que la densidad es masa sobre volumen, pero si yo veo aquí la masa, no la tengo. Busquemos otra fórmula. Sabemos también que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Es otra fórmula que nosotros teníamos. Este peso específico de acá, ¿no? Es la densidad por la gravedad. De aquí voy a despejar la densidad. Densidad por gravedad le pongo al lado izquierdo para el despeje y esto es igual al peso específico. Este de aquí. El segundo miembro le puse en el primero y el primero al segundo. Ahora sí, la densidad es igual al peso específico y como la gravedad es un producto, al otro miembro pasa a dividir sobre la gravedad. La densidad es igual. ¿Cuánto vale el peso específico? Lo que calculamos anteriormente. 2.700 newtons sobre metro cúbico sobre la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. La densidad es igual. Dividiendo 2.700 para 9,8 me da 275,5. ¿Y cuál es la unidad de la densidad? La densidad es kilogramo sobre metro cúbico. Pero aquí sí amerita hacer el análisis del por qué. Pues voy a hacerlo acá aparte. La densidad es igual. El peso específico tiene como unidad el newton sobre el metro cúbico. Entonces pongo la unidad aquí. Newton sobre metro cúbico. Sobre la gravedad. La gravedad decíamos que vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Tal vez aquí deberíamos haber puesto como un dato implícito la gravedad 9,8 es metros sobre segundos al cuadrado. Ese es un dato que siempre lo vamos a manejar en física. Multiplicamos extremos con extremos, medios con medios, quedándonos que la densidad es igual. Newton multiplicado por segundo al cuadrado
newton por segundo al cuadrado sobre metro a la cuarta daría aquí. Metro a la cuarta. Metro por metro cúbico se hace metro a la cuarta. La densidad es igual. El newton tiene como unidad el kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Ese es el equivalente de newton. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Reemplacemos. Entonces, en vez de newton, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado y aquí por segundo al cuadrado. Y esto lo divido para metro a la cuarta. La densidad es igual. Se elimina el segundo cuadrado con el segundo cuadrado y me quedaría kilogramo. Y salió mal esto. Ya. Kilogramo por metro sobre metro a la cuarta. La densidad es igual. Este metro con este metro a la cuarta, aquí me quedaría el cubo. Kilogramo sobre metro cúbico, que es la unidad que pusimos aquí. Esa es la unidad de la densidad. Kilogramo sobre metro cúbico. Captura, si es que es el caso. Pasamos al ejercicio número 3. Ya. Tercero. Se tiene un bloque de cemento de forma de paralelepípedo, cuyas cuatro caras frontales son iguales y sus dos caras laterales son también iguales. El bloque pesa 200 newtons. Pongámosle entonces datos. Ese es el primer dato que me da. Datos. Dice que pesa este bloque 200 newtons. Sus caras frontales miden 0,2 metros cuadrados, es decir, el área 1. El área 1 es igual a 0,2 metros cuadrados. Cada cara y sus caras laterales miden 0,1 metros cuadrados. Entonces eso sería la otra área. Área 2 es igual a 0,1 metros cuadrados. Calcular la presión a soportar cada una de las caras. Incógnitas. Abre, Luis. Incógnita. ¿Qué es lo que nos pide? Dice calcular la presión. Presión simbolizamos con la letra P ¿Vas a mayor. hacer almuerzo? Hay un micrófono encendido que se le está escuchando, que le está mandando a hacer el almuerzo. Ya, vamos a la parte de la solución del problema. Esos son los datos que nosotros tenemos. Cuando haya la posibilidad de realizar un gráfico, aquí sí amerita, vamos a dibujar un bloque. ¿Ya? Y lo otro ya lo vamos a hacer ya. Ahí es una parte. Listo. Las líneas horizontales.
Ya. Vamos aquí primerito a hacer para las caras frontales. Vamos a poner aquí. Para las caras frontales. Tenemos dibujado y en esta partecita va a ejercer una presión. Entonces voy a dibujar la presión que forma hacia abajo, en forma perpendicular. Aquí le ponemos una flechita. El peso o la fuerza. Y esto representa el área 1, ¿no? Decía que el área 1 vale 0,2 metros al cuadrado. Muy bien. Iniciamos el desarrollo. Nosotros sabemos que la presión es igual al peso sobre el área. Peso sobre el área. Como estamos trabajando, quiero calcular, le vamos a poner esta primera presión. Y esta representará el área 1. La presión 1 es igual. El peso es el mismo, ¿no? Porque el mismo bloque ahorita está en esta posición, ya le vamos a parar. Entonces la presión es igual. El peso vale 200 newtons sobre el área 1 que vale 0,2 metros al cuadrado. La presión 1 es igual. 200 dividido para 0,2, eso me da 1000 newton sobre metro al cuadrado. Ya tenemos la primera presión. Entonces, aquí decía que calcular la presión a soportar cada una de las caras. Entonces, si le ponemos de esta manera, le giramos, la presión va a ser la misma con respecto a estas caras, ¿no? A las que tenemos. Entonces, vamos a poner ese resumen aquí. La misma presión soportará, la misma presión soportará las dos caras frontales. Las dos caras frontales, ya que tienen la misma área. Ya que tienen la misma área. Es decir, o sea, si esta le giro y le pongo ahora esta cara de arriba abajo, va a soportar la misma área. Eso nada más está diciendo. Vamos ahora a hacer el cálculo para las caras, para las caras laterales. Laterales. Y aquí asimismo tenemos que dibujar, solo que va a estar parado, ¿no? Ahora. Por ahí creo, ya. Que sea del mismo tamaño, ¿no? Asimismo, le dibujamos solo que el mismo bloque, pero ahora está en esa posición. Que aquí faltó un poquito.
Y ahí más o menos está formado y nos damos cuenta que ahora forma otra área de presión. La presión que está formando es respecto a todo esto de aquí. Voy a poner el peso. Este representa el área 2. Este sería la presión 2. Pongámosle acá también, esto es la presión 1. Ya, ay, presión 2 es este. De la misma manera, entonces, hacemos el cálculo. La presión es igual al peso sobre el área. Este será la presión 2 y el área 2. Presión 2 es igual. El peso es de 200 sobre el área que vale 0,1 ahora dice. La presión 2, 200 dividido para 0,1 y esto me queda 2000 newton sobre metro al cuadrado. Y lo mismo, vamos a poner la misma presión, soportará las dos caras laterales. Este de aquí, ¿no? La misma presión soportará las dos caras laterales. Las anteriores eran frontales, ya que tienen la misma área. Ya que tienen la misma área. Pues aquí hemos calculado las dos presiones. En un bloque está acostado y aquí está parado. Van a tener obviamente diferentes presiones. Presión 1, presión 2. Siguiente ejercicio, por favor. Número 4. Un recipiente cilíndrico de 12 centímetros de radio, datos, 2 puntos, es un radio de 12 centímetros. Y una vez le cambiamos a metros, solo divide para 100, 0,12 metros. Un recipiente cilíndrico de 12 centímetros de radio en la base contiene mercurio hasta una altura de 20 centímetros. Altura es igual a 20 centímetros. Esto es igual a 0,20 metros. Y sobre él, agua con una altura de, pues aquí tenemos dos alturas, altura 1, altura 2. De 9 centímetros, 9 centímetros. Asimismo sería, dividiendo para 100, 0,09 metros. Calcular literal la presión absoluta en un punto situado a 10 y 15 centímetros del fondo del recipiente. Literal ve la presión absoluta y fuerza total en el fondo. Entonces aquí nosotros necesitamos conocer dos tipos de presiones. Primero nos habla de el mercurio. Entonces voy a poner que la densidad 1 va a ser la densidad del mercurio y eso consultamos en la tabla que decíamos 13,60 gramos sobre centímetro cúbico. Esa es la unidad, gramos sobre centímetro cúbico, que nos da. Pero le tenemos que transformar al sistema internacional.
Pongámosle bien a este cubo. Ya, esto, vuelvo y repito, hemos sacado de la teoría. Ahí tenemos. Para nosotros poder transformar a kilogramos sobre metro cúbico, simplemente nos agregamos o multiplicamos por 1000 y me quedaría 13.600 y va a ser kilogramos sobre metro cúbico. Ya estaría en sistema internacional. La otra es la densidad del agua. La densidad del agua era 1 gramo sobre centímetro cúbico. 1 gramo sobre centímetro cúbico, que asimismo multiplicando por 1000 y transformando a kilogramos sobre metro cúbico. 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad, que es un dato implícito de 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. La presión atmosférica, que es una constante, asimismo usted lo encuentra ahí, valía 1,013 por 10 elevado a la 5 Newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro al cuadrado. ¿Qué nomás me pide? Incógnitas. 2 puntos. Literal A. La presión absoluta en el punto situado a 10 centímetros. P de presión es igual a incógnita. Dice, en un punto situado a 10 centímetros del fondo, y 15 centímetros. Altura es igual a 15 centímetros del fondo. Aquí piden 2 profundidades. Luego la parte B me pide la presión absoluta y la fuerza total en el fondo. Esto ya es en el fondo. En el fondo. Y también la fuerza. Vamos a realizar un pequeño esquema. Y dibujamos el cilindro primerito. Ya. Se forma el cilindro de esta manera. Aquí va a estar un líquido. Más abajito el otro. Ya. Entonces, esta parte de aquí representa el agua. Y lo de acá es el mercurio, Hg. Un punto donde va a estar ubicada la presión. Esta distancia que existe de aquí a acá representa los 9 centímetros que nos daba como dato. La altura 2. Luego pedía a una altura de 10 centímetros. Ahí. Hasta este punto que le he puesto aquí. Entonces aquí tenemos a una altura de 10 centímetros. Y desde este punto hacia abajo, 15 centímetros. Total, esta altura sería de 20 centímetros.
A ver, hablaba primero aquí de esta altura H1 es 20 centímetros. Ya, aquí está, este no está bien. Entonces, si total es 20 centímetros, ¿qué es lo que representa la altura 1? Hasta este punto sería 10 y lo otro también sería 10 centímetros. Luego habla de la altura 2, 9 centímetros, que es lo que aquí tenemos, y esos serían todos los datos. Vamos entonces con la parte A. ¿Qué nomás preguntaba? Solución. Voy a calcular en primera instancia para H o para la altura de 10 centímetros. De 10 centímetros. Esta de aquí, del fondo. 10 centímetros del fondo. La presión hidrostática H sub 1 va a ser igual. Esto es la fórmula, densidad por gravedad y por altura. Esto representa la densidad 1. La presión hidrostática 1 va a ser igual. ¿Cuánto vale la densidad 1? Ese representa la densidad del mercurio. 13.600 multiplicado por la gravedad vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado y por la altura de los 10 centímetros que decía, ¿no? De aquí del fondo. 10 centímetros transformado a metros, 0,10. La presión hidrostática 1 es igual. Multiplicando 13.600 por 9,8 y por 0,10 obtenemos un resultado de 13.328 newton sobre metro cuadrado. Newton sobre metro cuadrado. Ya tenemos una primera respuesta. Vamos ahora a la presión hidrostática 2, que sería igual la densidad 2, que es la densidad del agua, por la gravedad y por la altura 2. Presión hidrostática 2 es igual. La densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esto multiplicado por la gravedad 9,8 y por la altura de 9 centímetros. 0,09 transformado a metros. Presión hidrostática 2 es igual. Multiplicando me da 882 newtons sobre metro cuadrado. Esa es la unidad de la presión. Para calcular la presión hidrostática total, lo que hacemos es sumar estas dos parciales. La presión hidrostática 1 más la presión hidrostática 2. La presión hidrostática total es igual. ¿Cuánto salió la presión hidrostática 1? 13.328 newton sobre metro cuadrado, más la presión hidrostática 2, 882. Presión hidrostática total es igual a 14.210 newton sobre metro al cuadrado. Y finalmente nos pedía la presión, que va a ser igual a la presión atmosférica más la presión hidrostática total. Nos decía la presión absoluta. Entonces, la presión absoluta es igual. La presión atmosférica, aquí teníamos 1,013, ese es un dato, 1,013 por 10 elevado a la quinta, más la presión hidrostática total, los 14.210 newtons sobre metro cuadrado. Sumando esas cantidades me da 115.510
Newton sobre metro al cuadrado. Ahí estaría la primera respuesta. Y para esto voy a hacer la operación en la calculadora, ¿no? Por esta potencia de 5. Esto de aquí, 1,013 por 10 a la quinta más 14.210. Déjenme compartir un momentito la calculadora para que vean ustedes la operación que toca hacer. Ya. Le ponemos 1,013. 1,013. Y este es el ponerle por 10 a cualquier potencia. En algunas calculadoras está expresión. Expresión a la quinta decía. Más 14.210 y le ponemos igual. Y esa es la respuesta que obtuvimos, ¿no? 115.510 y la unidad. Me dicen que no me escuchan. No sé si es solo la señorita, tal vez por el internet. El resto sí me escuchan, por favor. Sí, licenciado, yo de mi parte sí lo escucho. Sí, licenciado. Ahí de la persona que puso, tal vez es su internet, ahí sí. Por favor, hasta ahí nos quedamos. Muchísimas gracias. Respecto a esto, se enviarán unos pequeños problemas para que usted pueda realizar la formativa o la autoevaluación primero, la autoevaluación número 1. Me quedaría únicamente, o me indican qué estudiantes tal vez no registraron la asistencia para poderles poner. Con el resto, muchas gracias. Nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias, ingeniero. Gracias Gracias, también. licenciado. Voy a ir nombrando los que están de color rojo por si acaso alguien se encuentre. Ana Luisa, Armas, Balón, Vaquero, Bonilla, Cala Orrano, Chango, Chicaiza, Danilo, Chiluisa, Coello, Condolo, Corral, Flores, Guerrero, Játiva, Mariategui, Méndez, de la primera página. De la segunda página, Monar, Moreira, Muñoz, Naranjo, Navas, Pinto, Pizarro, Ruano, Sandoval, Tipantuña, Ushka, Vázquez. Y los dos últimos de la página siguiente, Velázquez, Vizcaíno. Ninguno más hay.